ha asignado y nos ha comisionado algo eterno. Diga conmigo, la palabra de Dios es eterna. Entonces, yo creo que nosotros tenemos en nuestras manos algo que nos dignifica, algo que nos santifica, algo que nos purifica, como lo es la palabra de Dios. Nosotros no podemos llegar a ser santos, a ser puros en nosotros mismos. Cristo nos purificó y Cristo nos santificó. Santificarse es apartarse para Dios. Y nosotros tenemos este gran privilegio, diga conmigo, el gran privilegio de predicar la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema discipular, un tema que va a traer dirección a nuestras vidas, la cual necesitamos, porque hoy en día los cristianos nos estamos perdiendo. Yo he escuchado predicadores, y yo sé que muchos de ustedes los han escuchado. Yo he escuchado predicadores que dicen, y ustedes no me dejan mentir, de que la gente en este tiempo es muy mala. ¿Sí o no? De que la perversión es muy mala y es muy grande. ¿Sí han escuchado eso? Hay predicadores que dicen que la generación de este tiempo es como la generación de Sodoma y Gomorra, y aún peor. ¿Está conmigo? Pero la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Diga conmigo, donde hay pecado, también hay gracia. Entonces la gracia no va a llegar a las personas por sí sola. La gracia llega a través de la predicación de la palabra. Entonces la iglesia se está quedando corta en el transmitir el mensaje de la predicación de la palabra. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos nacidos de nuevo, estamos en deuda con el reino de los cielos. Hoy en día se congregan muchos cristianos en las iglesias, en iglesias multitudinarias. Hay iglesias hay templos que son como un estadio. Se llenan las bancas, pero cuando tú sales a la calle, ¿a dónde se fueron todos los hermanos que estaban en la iglesia el domingo? No ves un evangelista en la calle, no ves un predicador en el supermercado, no ves un predicador predicándole a sus empleados, no ves que se está transmitiendo el evangelio del reino de una manera saludable, o como se debe de transmitir. Entonces, yo creo que como iglesia estamos en deuda en la predicación de la palabra. Como hijos de Dios, no estamos entendiendo el llamado de Dios, porque no se nos ha revelado lo que la palabra significa. ¿Está conmigo? Una de las cosas que hoy quiero tratar de llevarlos a que se nos pueda revelar, diga conmigo, revelar la palabra de Dios. Uno puede vivir de tres maneras. Una persona puede vivir de tres maneras. Una persona puede vivir en sus opiniones, puede vivir obedeciendo a la palabra escrita, o puede vivir obedeciendo a la palabra revelada cuando se le revela la palabra escrita. Hay mucha gente hoy en día, y aún cristianos, que vive la vida conforme a sus opiniones. Hay otros que tratan de vivir conforme a la palabra escrita. Cuando usted ve personas que viven conforme al escrito, son muy rígidos, ¿sí o no? Muy religiosos, muy demandantes de la ley. Porque nosotros, Cristo, diga conmigo, Cristo es el nuevo pacto. Cristo es la revelación de la palabra. ¿Está conmigo? Entonces, la palabra escrita se revela en Cristo, porque solo en Cristo podemos obedecer y cumplir la palabra como está escrita. ¿Sí o no? Entonces la palabra dice que aquel que desobedeciere la palabra en un solo concepto, el tal un pecador es. Entonces no hay nadie en este planeta que pueda obedecer la palabra escrita si no se le ha revelado la palabra. Entonces dígale al que está a su lado que se nos revele la palabra. El primer concepto que yo quiero compartir hoy para que podamos entenderlo es que debemos de vivir con la urgencia buscando la revelación de la palabra. Entender que la palabra no es un logo, no es algo escrito nada más,
sino que la palabra de Dios tiene una revelación espiritual que viene a través del Espíritu Santo a la mente de la persona. Cuando usted se sienta a leer y usted sabe que en esa palabra hay una revelación divina, el Espíritu Santo viene sobre tu mente y tu espíritu te abre los ojos del Espíritu y tú puedes dimensionar la palabra de Dios y llevarla a otro nivel, al nivel que Dios quiere que la lleves, al nivel que Dios quiere revelarte. Dígale al que está a su lado, la palabra escrita, dígale al que está a su lado, en la palabra escrita hay una revelación divina. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que vivir en ese principio, buscando la revelación de la palabra. Cada momento yo debo de tener hambre porque yo entiendo de que la palabra se me tiene que revelar. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos que se nos revele la palabra? Bueno, vamos a leer lo escrito, ¿le parece? Lucas capítulo 3, versículo 1 al 9. Oiga bien lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 1 al 9. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Diga conmigo, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿A dónde? En el desierto. Lo vamos a dejar ahí, de ahí vamos a continuar. Entonces, el primer concepto, el primer principio que nos debe mover a nosotros es entender que se nos debe de revelar la palabra escrita de Dios. Por eso, cuando leemos la escritura, encontramos a un Juan el Bautista en el desierto. Diga conmigo, en el desierto. Le pregunto, ¿qué hacía Juan en el desierto? ¿Será que Juan paseaba en el desierto? ¿Será que Juan el Bautista estaba vagando en el desierto? ¿Será que Juan el Bautista estaba en el desierto poniéndose en forma, haciendo fit, haciendo ejercicio, haciendo hiking en la montaña? ¿Está conmigo? ¿Qué hacía Juan el Bautista en el desierto? ¿Será que Juan el Bautista buscaba una nueva revelación que no estuviera escrita? ¿O será que Juan el Bautista buscaba que se le revelara la palabra conforme estaba escrita en los rollos? ¿Qué buscaba Juan en el desierto? ¿Qué estaba haciendo Juan en el desierto? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Juan buscaba que se le revelara la palabra que él conocía de parte de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, cuando Juan viene al desierto, la intención de Juan es que se le revele lo que la palabra de Dios decía. ¿Sí ve? Nuestro corazón siempre debe de estar inclinado a buscar y encontrar la revelación de la palabra. Por eso cuando nosotros nos congregamos, venimos a la iglesia con el corazón, con la mente de disfrutar la revelación de la palabra. ¿Está conmigo? La revelación de la palabra de Dios, la revelación de lo escrito de la palabra de Dios trae dirección a nuestras vidas. Personas que se les revela la palabra son personas que no tienen excusa para servirle al Señor. Entonces, Juan viene al día al que está a su lado. La revelación de la palabra de Dios te da dirección de vida. La revelación de la palabra, nosotros debemos de entender este principio. Diga conmigo, la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es rígida. La palabra de Dios no es pesada. La palabra de Dios no es seca. ¿Está conmigo? La palabra de Dios, señores, es lo más maravilloso que hay. La palabra de Dios es lo que Dios dijo en la eternidad. Esa es la palabra de Dios. Lo que Dios estableció en la eternidad, que así será por siempre y en el amén. Entonces, diga conmigo, la palabra de Dios. ¿Sí ve? Yo debo de buscar la revelación de la palabra. Que se me quite el velo de los ojos del espíritu
para yo entender lo que Dios está diciendo a través de la palabra. Por eso cuando Juan el Bautista viene al desierto de Judea, no podía hacer algo diferente a lo que estaba haciendo porque aún no se le había revelado la palabra. Juan no podía iniciar a predicar del evangelio del reino sin antes que se le revelara la palabra que lo enviara a predicar el evangelio del reino. Por eso Juan en ese momento está en una etapa de espera, porque él está buscando entender, él está buscando ir a la raíz, él está buscando ir a la fuente de la palabra. ¿Está conmigo? Y cuando a Juan se le revela la palabra, vemos que Juan reacciona a la instrucción de la palabra. ¿Está conmigo? Diga conmigo, la revelación de la palabra, la revelación de la palabra de Dios no es algo superficial. El religioso hoy en día entiende la palabra desde una forma superficial. Aquel que no tiene una revelación, aquel que no tiene una relación con Dios, entiende la palabra desde un ámbito superficial. No se da cuenta que la palabra, que para entender, que para que se nos revele la palabra, nosotros tenemos que ir a la raíz de la palabra. Nosotros tenemos que ir a la fuente. Diga conmigo, la fuente de la palabra. Señores, la fuente de la palabra es el Padre Celestial. Por eso cuando Juan estaba en el desierto, Juan no estaba paseando, Juan no estaba vagando, Juan no estaba perdiendo el tiempo. Juan estaba buscando la revelación verdadera de la palabra escrita para caminar como la palabra le instruyera. Entonces dígale al que está a su lado, la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra? Porque nosotros tenemos la Biblia, la leemos, la escuchamos, pero no la entendemos. No la entendemos porque no accionamos conforme a la palabra. ¿Sí ve? Entonces hoy en día muchos cristianos dicen tener revelación de la palabra y llaman escuchar a grandes predicadores. No les gusta escuchar el mensaje de Pastor Antonio. No, ellos van a Juan Carlos Harrigan, ellos van al profeta fulanito, al gran predicador, porque ellos tienen revelación de la palabra. Entonces no quieren escuchar entre comillas a uno de bajo de nivel. Ellos quieren escuchar a alguien de alto nivel. ¿Sí ve? Entonces la iglesia hoy está engañada, la iglesia hoy está perdida, porque la revelación más grande que tú puedes recibir no es lo que el profeta Harrigan diga, no es lo que el super profeta que llena estadios diga, sino lo que Dios te revele a ti en medio de tu hambre y de tu deseo de conocer la palabra. Dígale que está a su lado, ¿cuántos tienen hambre de la revelación de las palabras? Entonces cuando nosotros buscamos la revelación de la palabra, nuestra vida cambia. Señores, nuestra vida no se queda igual. Una persona que se le revela la palabra no es igual, no es rígida. Una persona que se le revela la palabra no tiene excusas. Una persona que se le revela la palabra es desconocida. Entonces cuando a Juan se le revela la palabra, señores, Juan el Bautista se encendió tanto así, tan apasionado. Oiga bien, cuando a alguien se le revela la palabra, es una persona apasionada por Dios. Juan el Bautista, cuando se le revela la palabra, era tan apasionado que los fariseos, los escribas, lo desconocían, decían, ¿eres tú el Cristo? Pero con nosotros no pasa así. Con los evangélicos religiosos no pasa así. Es más, a nosotros nos confunden con la gente del mundo. Estamos al revés hoy en día. Ay, Señor, mejor no me voy por esa tangente. Dígale que está a su lado, la revelación de la palabra te llena de pasión. La revelación de la palabra te llena de fuego. La revelación de palabra, cuando se te revela la palabra, no hay nada ni nadie que te detenga. Cuando se te revela la palabra, señores, tú te conviertes en el... Entonces,
dígale al que está a su lado que se nos revele la palabra de Dios. Por eso la palabra no la podemos tomar por lo escrito. Está bien por lo escrito para aprender y alimentar nuestro intelecto. Pero la revelación de la palabra alimenta tu espíritu. Como que no dije nada. La palabra escrita alimenta tu intelecto, pero la revelación de la palabra escrita alimenta tu espíritu. Por eso es que cuando tú entiendes la palabra escrita a través de la revelación del Espíritu, señores, usted brinca, usted salta, usted se activa, usted cree, su fe se dispara, su liderazgo se dispara, porque la revelación de la palabra te da vida y vida en abundancia. Dígale que está a su lado, la revelación de la palabra. Gente que camina en la revelación de la palabra no son personas rebeldes. Gente que camina en la revelación de la palabra son personas que no tienen excusas. Dígale que está a su lado, excusas. Las excusas solo hablan de tu condición espiritual. Las excusas solo hablan del entendimiento de la palabra de Dios que tienes. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, la revelación de la palabra te aviva y te llena de pasión. Entonces, ¿qué hacía Juan en el desierto? ¿Paseaba? Día conmigo, buscaba la revelación de la palabra de Dios. Entonces, para Juan, buscar la revelación de la palabra de Dios era una prioridad absoluta y total. Para Juan, buscar la revelación de la palabra de Dios era lo máximo. Por eso cuando a ese tipo lo vemos, cuando usted lee de Juan y usted lo mira en el desierto, dice que Juan vestía, diga conmigo, piel de camello. O sea, la vida de Juan era buscar la revelación de la palabra. La vestimenta de Juan y los alimentos de Juan habla de su enfoque y de sus prioridades, porque dice que vestía piel de camello, faja de cuero y comía miel silvestre. Eso solo habla, dígale al que está a su lado, el que tiene hambre porque se le revele la palabra, su prioridad es buscar la revelación de la palabra. Entonces Juan tenía una característica importante, que para Juan, la revelación de la palabra era una prioridad eterna. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, necesitamos que se nos revele la palabra del eterno Dios. Estamos en servicio, mamacita. Estamos en servicio. Número 2, dígale que está a su lado, que se nos revele el tiempo de Dios. Número 1, a Juan se le reveló la palabra de Dios. Número 2, a Juan se le reveló el tiempo de Dios. ¿Cuántos han venido a Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Cuando tú estás en Cristo, es el tiempo de Dios para tu vida. No hay otro tiempo. Señores, nosotros estamos en un tiempo de vida que, dependiendo de la revelación, del entendimiento que tengamos de Dios, así va a ser nuestra vida cristiana de hoy en adelante. Por eso que cada vez que tú vienes a la iglesia, yo no quiero arruinarte más. Yo no soy un motivador, yo no sirvo para motivar a nadie. Yo soy bueno para decirte lo que la palabra dice. Yo no soy un payaso y no te quiero hacer reír. Yo te quiero predicar la palabra de Dios. Entonces a Juan se le reveló el tiempo de Dios. Diga conmigo, el tiempo de Dios. Señores, a nosotros se nos tiene que revelar. Número 1, tenemos que vivir buscando la revelación de la palabra de Dios, y tenemos que vivir entendiendo que este es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Para entender, señores, mire, para entender esto, nosotros tenemos que entender muchas cosas. Número 1, entender qué es la palabra de Dios. Porque la iglesia, los mismos cristianos, somos los que utilizamos mal la palabra, la sacamos de contexto para atacar a la iglesia y atacar a aquellos que caminan en fe. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que entender lo que la palabra de Dios es. ¿Será la palabra de Dios para discutir doctrinas con otro loco?
¿Será la palabra de Dios para defenderse de alguien o de algo? Señores, la palabra de Dios es Cristo. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando yo entiendo la dimensión de la palabra de Dios, señores, cuando yo entiendo la dimensión de la palabra, el tamaño de la palabra, yo no me avergüenzo de hablar de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, señores, es Cristo hecho carne. Cuando tú predicas la palabra, tú estás materializando a Cristo, tú estás personificando a Cristo en el corazón y en la mente de las personas. No transmitimos cualquier cosa, no transmitimos algo digno de avergonzarse, no. Nosotros transmitimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que transmitimos. Entonces a Juan se le reveló la palabra porque Juan entendía que se debía de buscar la revelación de la palabra. No, hoy nosotros los cristianos no buscamos la revelación de la palabra. ¿Sí o no? Hoy nosotros tenemos una mente prejuiciosa. Venimos a la iglesia, no, el pastor me está atacando. Es que el problema es que tú no estás buscando la revelación de la palabra. ¿Sí o no? Mira, cuando hay gente cuando hay personas, cuando hay hijos de Dios, cuando hay líderes que buscan la revelación de la palabra y están en esa dimensión que cada vez que se congregan, cada vez que están solos, cada vez que están oyendo a un líder predicar, ellos están buscando la revelación de la palabra para gustarla, para disfrutarla. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Y eso es notable. Se nota cuando alguien entiende que debe de caminar y debe de vivir en la revelación de la palabra, y se nota cuando alguien está perdido. Yo desde aquí yo puedo ver y puedo darme cuenta quién tiene hambre y deseo porque la palabra de Dios se le revela, y yo puedo saber quién no. Yo me doy cuenta quién no y quién sí. ¿Sí o no? Entonces el problema que hoy tenemos es que no estamos dimensionando lo que nosotros, a lo que Dios nos entregó a nosotros. ¿Sí ve? Dígale al que está a su lado: voz que clama en el desierto. Dígale al que está a su lado: voz que clama en el desierto. Cuando Juan está en el desierto de Judea, Juan no está ahí para agarrar escorpiones. Juan no está ahí haciendo ejercicio. Juan no está ahí buscando serpientes y admirando el pasaje. ¿Sí o no? Juan está ahí buscando la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios que había sido escrita. Lo que estaba escrito en Isaías capítulo 40. Porque Juan no era un ignorante de la palabra. Juan conocía la palabra. Entonces Juan sube al desierto buscando la revelación de lo que estaba escrito. Y por esa razón el escritor le habló lo que eso significaba. ¿Sí o no? ¿A cuántos nos va a hablar el escritor? Dígale que está a su lado: es tiempo que la palabra de Dios se nos revele. ¿Estás conmigo? Entonces Dios le habla a Juan. ¿Pero por qué Dios le habló a Juan? ¿Cuál fue la razón principal por la que el Padre le habló a Juan? Dios te va a hablar a ti dependiendo del hambre que tengas, que se te revele la palabra. Si tú tienes hambre que se te revele la palabra, el Padre te va a hablar, el Padre te va a direccionar, el Padre le va a dar solución a tus problemas, el Padre te va a dirigir. Cuando tú tienes hambre de que se te revele la palabra, señores, el cielo se te va a abrir y tú vas a gustar de las delicias y de los manjares eternos. El problema es que nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos en la banca. Ahí nos dormimos en la banca. Agarramos el Facebook en la iglesia. ¿Cómo Dios te va a hablar así? ¿Cómo vamos a entender el llamado eterno y divino si no tenemos hambre para que se nos revele la palabra y entender en nuestro espíritu lo que Dios está diciendo?
Una de las cosas que siempre debemos procurar es que se nos revele la palabra, porque cuando se te revela la palabra, señores, usted no tiene excusa. Usted no se hace el sonso, ni el malentendido, ni el amnésico. Usted obedece a lo que la palabra de Dios dice. Dígale al que está a su lado, voz que clama en el desierto. Entonces, cuando a Juan se le revela la palabra, cuando a Juan se le revela la palabra, se le revela esto. Dios le dice, tú eres la voz que clama en el desierto. Imagínate que se nos revele eso a nosotros. Jesucristo dijo, Mateo capítulo 28, versículos 16, 17, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que me han enseñado, y estaré con ustedes todo el fin del mundo. ¿Será que se le ha revelado la comisión del Señor Jesucristo a la iglesia? ¿Será que se nos ha revelado eso a la iglesia? Pregunto, ¿será que se nos ha revelado lo que Cristo dijo a la iglesia? Tenemos en la iglesia de estar 5 años y solo nosotros venimos solos. ¿Sí o no? Estamos en deuda con el evangelio. ¿Por qué estamos en deuda con el evangelio? Porque no estamos entendiendo la revelación de la palabra. Entonces Dios le dice a Juan, Juan, tú eres la voz, diga conmigo, la voz que clama en el desierto. Número 2 le dice, prepara el camino ¿de quién? Del Señor. Enderezar sendas. Todo valle subirá, ¿sí o no? Entonces lo primero que Dios le dice a Juan, diga conmigo, voz que clama en el desierto. ¿Sí ve? ¿Qué significa eso? ¿Cuál era el llamado que Dios le estaba haciendo a Juan? Dios le dice, Juan, tú eres la voz que clama en el desierto. Prepara el camino ¿de quién? Del Señor. ¿Qué nos dijo Jesucristo a nosotros? Vayan y hagan discípulos. Vayan a todas las naciones. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado, voz que clama en el desierto. ¿Qué es la voz? La voz es aquel que predica la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, ¿cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Y cómo irán sin ser enviados? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, usted es la voz que clama en el desierto. Oiga bien lo que Dios le está diciendo a Juan. Juan, tú eres la voz, diga conmigo, la voz que clama en el desierto. Primero, número 1, ¿qué es un desierto? Un desierto es un lugar inhóspito. Un desierto es un lugar donde no hay vida. Un desierto es un lugar seco. Un desierto es un lugar abandonado. Un desierto donde no hay oídos, donde no vive nadie. Un desierto es un lugar inhóspito. Un desierto es un lugar donde lo único que hay son escorpiones, son serpientes, son animales feroces. Y Dios le dice a Juan, Juan, tú eres la voz que clama en el desierto. Diga conmigo, voz que clama, ¿a dónde? Entonces ese es un lenguaje ilustrativo. Dios está haciendo una ilustración con Juan. Mira, Juan, aunque nadie te oiga, tú eres mi voz. Aunque nadie te escuche, tú eres mi voz. Aunque te rechacen, tú eres mi voz. Aunque no vengan a la iglesia, tú eres mi voz. Aunque no te crean, tú eres mi voz. Aunque te denigren, tú eres mi voz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el llamado de Dios hacia nosotros es que prediquemos la palabra de Dios hasta que algo Dios haga en la vida de las personas. Por eso usted no tiene el derecho. Cuando usted dice, mire pastor, es que la gente no quiere venir a la iglesia, a usted no se le ha revelado la palabra. Pastor, es que usted es muy grosero cuando predica, es que a usted no se le ha revelado la palabra. ¿Sí o no? Cuando a ti se te revela la palabra, tú eres la voz que clama. Diga conmigo, la voz que clama. Pregunto, ¿será que el clamor tiene enemigo? Rosita, ¿será que hay algo que se compare al clamor de un hijo de Dios? Por eso Dios le dijo, vos, tú eres la voz que clama. O sea, señores, la voz que clama no tiene enemigo.
La voz que clama, no hay diablo que la pueda detener. Cuando usted clama, su clamor llega al cielo. No hay ángel, no hay demonio que pueda detener el clamor de un hijo de Dios. De esa manera tenemos que predicar la palabra, con clamor, señores, predicando la palabra. Voy a decir una palabra, siendo necios, no retroceder. Decirle a la persona: Cristo te ama, Dios te va a... Si no te escucha, no importa. Usted siga predicando, usted siga evangelizando, siga sembrando la semilla. Dios le está diciendo a Juan: háblales de mí aunque no te quieran oír. Háblales, prepara el camino del Señor aunque no te quieran escuchar. Isaías capítulo 55: porque mi palabra es como la lluvia, mi palabra es como la nieve que cae del cielo a la tierra, impregna la tierra da su fruto. Así es mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará aquello que la envié a hacer. Entonces, cuando alguien entiende y se le revela la palabra, te conviertes en una persona sin excusas. Y hoy tenemos un montón de cristianos que tienen excusas hasta por los codos. Entonces el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema no son las actividades que se hacen, el problema es que no tienes revelación de la palabra. Entonces, cuando alguien tiene revelación, diga conmigo: revelación. Cuando alguien tiene revelación, es una persona que se vuelve una persona sin excusas para servirle al Señor. Tú no tienes excusas. A ti te da pena excusarte. Tú no eres una persona ausente. Tú no eres una persona que pospone. Tú eres una persona que camina en la revelación. Por eso, cuando a Juan se le da el mandamiento, inmediatamente dice la palabra que Juan predicaba en el desierto y todos venían a él. Dígale que está solo de la predicación de la palabra. Necesita revelación. Hoy tenemos una iglesia, señores, que no predican la palabra. Se sientan a opinar con otros. O sea, yo he visto en videos de TikTok donde de repente se levanta de la banca una vieja loca y empieza a discutir con el pastor, a cambiar opiniones. Yo no estoy aquí para discutir contigo y opinar contigo. Yo estoy aquí para predicarte las palabras del Señor. Por eso es que el evangelio del reino es para gente valiente, gente de carácter. Solo imagínate la dirección que Dios le da. Voz que clama en el desierto. ¿Qué significa eso? O sea, usted tiene que predicar aunque parezca que nadie lo esté escuchando. Usted tiene que predicar aunque parezca que lo rechazan, aunque se burlen de ti. Tú tienes que predicar la palabra, porque cuando tú sabes que eres el portador de la voz de Dios, no hay diablo que te calle, no hay loco que te calle, señores. Lo único que tú haces es predicar la palabra. Entonces, pregunto: ¿qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra? Pregúntele al que está a su lado: ¿qué es la palabra de Dios para usted? ¿Qué es la palabra? Tenemos que tener entendimiento. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Será un cuento de hadas? ¿Será un experimento científico la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Será una broma? ¿Será un argumento? Para mí la palabra de Dios es lo que Dios dijo. Y Dios no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. En Él su palabra y sus promesas son en Él en sí y en Él amén. Entonces Dios es eterno. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios hizo todo lo que existe y todo lo que podemos ver. Y si Dios escribió su palabra, ¿y quién soy yo? ¿Quién es el hombre más sabio del planeta? ¿Era Mahoma? ¿Buda? ¿Galileo Galilei? ¿Los grandes filósofos griegos? ¿Sócrates? ¿Será que ha habido en este planeta y habrá en este planeta un hombre como Jesucristo? Jesucristo es el hombre más sabio. Jesucristo es el hombre más sabio. Señores, la palabra sabio se le queda corta al Señor.
y el Señor obedeció la palabra. Se apartaba para tener revelación de la palabra y entendió que era su tiempo y caminó haciendo la voluntad del Padre. El hombre más sabio lo hizo. Señora, si nosotros no le llegamos ni a los talones a Jesús, ¿quiénes somos nosotros para no hacer como Jesús hizo? Jesucristo es el hombre más sabio. Entonces, ¿por qué tú te llenas de opiniones? ¿Por qué tú te llenas de argumentos para no hacer lo que Dios te llamó a hacer? Es que para argumentar somos buenos, para tirar izquierda somos buenos, pero nunca para fluir en el río de Dios. ¿Estás conmigo? Dios te llamó a ganar almas. Dios te llamó para que seas un guerrero suyo, una guerrera suya. Y eso es lo que tú vas a hacer. Tú no vas a ser un cristiano mediocre. Tú no vas a ser un cristiano de esos locos que andan opinando por aquí, por allá, pero cuando tú les buscas frutos no tienen nada de fruto. Entonces dígale al que está a su lado, necesitamos que se nos revele la palabra de Dios y el tiempo de Dios. Cuando a ti se te revela el tiempo de Dios, tú sabes que tú sabes que es hoy, no mañana. Tú sabes que, no, pastor, es que yo no sé nada. Ahí cuando sepa mucho, ahí sí le voy a servir al Señor. No, pastor, es que ahorita no tengo tiempo. Cuando yo tenga más tiempo, a ti no se te ha revelado el tiempo de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Correr delante del Señor para que el Señor nos revele la palabra, nos revele el tiempo y entonces ser la voz que clama en el desierto. Porque sin revelación de la palabra, sin entender el tiempo de Dios, tú no puedes ser voz de Dios. Por eso es ahí cuando nosotros vemos un montón de hermanos criticones, un montón de hermanos chismosos. ¿Sabe por qué hay hermanos criticones, chismosos? Porque no tienen revelación de la palabra del Señor. Un hermano, una hermana, un líder, un pastor que tiene revelación de la palabra de Dios, no anda en esas ondas de chisme, de mal habladas, de críticas, no, camina haciendo la perfecta voluntad del Señor, vive predicando la palabra del Señor, vive haciendo la voluntad del Eterno. Diga conmigo, voz que clama en el desierto. Tú solo puedes ser voz si se te reveló el evangelio. Por eso tenemos que buscar la revelación, señores, caminar en revelación, entendiendo si la palabra dice que hay un diablo, ¿será que si la palabra dice que hay un diablo, será que no hay diablo? Hay diablo. Jesucristo dijo, y yo te digo que eres Pedro y sobre esta roca estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor habló de las puertas del infierno, el Señor habló de Satanás y la iglesia vive como que Satanás no existiera. La iglesia vive como que el mundo no se está perdiendo. La iglesia vive como que el diablo no hace trampas. La iglesia vive como que el diablo no hurta, no mata, no destruye. La iglesia anda en la playa, la iglesia anda de paseo, yo no lo digo por nadie, la iglesia va aquí, la iglesia va allá, la iglesia va a todo lo efímero, pero menos a los evangelismos. Tú tienes que tener revelación de que hay un infierno, de que hay un diablo, de que hay ángeles, de que hay demonios y que esos ángeles y esos demonios están engañando a personas indefensas. Hay gente indefensa que no conoce la palabra de Dios, que está siendo engañada por las tinieblas, que las están destruyendo, que hay divorcio, que hay enfermedades, que hay robos, que hay muertes. El diablo está trabajando para meter a jóvenes en la cárcel, para volverlos adictos a la droga. Pero cuando tú tienes revelación de la palabra, tú sabes que hay un reino de Dios, tú sabes que hay un todopoderoso, tú sabes que hay un salvador del mundo, tú sabes que hay un Cristo que vive y reina y gobierna por los siglos de los siglos. Tú sabes que hay una obra de Dios. Señores, los evangélicos religiosos tratamos la obra de Dios con las patas. Hablamos contra la iglesia, criticamos la iglesia. Señores, si la iglesia es Cristo, la iglesia es Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo.
locos que se levantan a criticar lo que Dios está haciendo. Son personas que no tienen revelación y no tienen relación con Dios. Dígale que está a su lado, voz que clama en el desierto. ¿Cómo tú tienes que predicar? Con valentía, con osadía, con fe. Esa es la forma de predicar en los tiempos de hoy. Hermano, mire, lo voy a invitar a la iglesia, hermano. No, usted le dice, yo lo quiero en la iglesia mañana. Porque si usted va a la iglesia, usted va a evadir la cárcel, usted va a abortar la enfermedad, usted va a abortar la pobreza, usted va a abortar la muerte y Dios lo va a rescatar antes de tiempo. Ayer que evangelizamos, ¿qué le dije yo a un joven? No viene ese bandido. Le digo, mira, papacito, estamos hablando de este es tu tiempo de buscar del Señor. Mañana véngase a la iglesia, deje lo que tiene que hacer, porque si usted busca de Dios hoy, usted está evitando el fracaso mañana. Entonces, gente que no tiene revelación, ¿para qué diablo? Cuando hay gente que no tiene revelación de la palabra, ¿para qué Satanás? Su rigidez es más que suficiente para obstaculizar lo que Dios quiere hacer. ¿Sí o no? Diga conmigo, dígale que está a su lado, prepara el camino del Señor. Segunda instrucción que Dios le dio a Juan y que Cristo nos dio a nosotros. ¿Sí o no? Diga conmigo, prepara el camino del Señor. Jesucristo llama a sus discípulos, llama a los 70 y les dice, vayan a las aldeas, vayan y díganles que yo voy a ir. Y los discípulos iban corriendo. Y cuando la gente miraba que los discípulos llegaban, decían, ahí vienen los que trastornan al mundo. La gente decía de los discípulos de Jesús, ahí vienen la sanidad, Cristo va a venir a nuestra ciudad, porque sus discípulos van a venir. ¿Qué dice la gente de nosotros cuando vamos allá al parque? ¿Qué dice la gente de ti cuando le predicas la palabra a alguien? ¿Te cree o te tiene por loco? ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado, preparar el camino del Señor. ¿Qué es preparar el camino del Señor? ¿Será preparar el camino del Señor? ¿Será preparar el camino del Señor hablar mal de la iglesia, de los pastores, de los líderes, en frente de un hermano, de una persona que inicia a caminar en fe? Eso es estorbar los caminos del Señor. Hoy en día hay mucho evangélico estorbador de los caminos del Señor. ¿Para qué piedra? Señores, el diablo no necesita, nosotros somos más que suficientes. La voluntad de Dios, que seamos las personas que preparamos el camino para que Cristo transite, y las personas cuando Cristo viene, ya ellas abrieron su corazón por el buen testimonio que nosotros damos. ¿Sí ve? Somos los que vamos adelante. Somos los que anunciamos, Cristo ha venido, Cristo sana, Cristo transforma, Cristo bendice, Cristo prospera, dando testimonio, pregonando el evangelio de la paz, declarando milagros, sanidades, prodigios, maravillas, pero también modelando una vida de fe. Pero hoy nosotros hemos hecho de la vida de fe una vida de beneficio personal. Los cristianos han hecho de la vida de fe, especialmente en este país, una vida de beneficio personal. Venimos reventados a la iglesia, Dios nos prospera, Dios nos levanta, Dios nos bendice, Dios nos da empresa y ya después nos volvemos extraños a la iglesia. Miramos a la iglesia bajo el hombro. Ay, eso es loco. Yo tengo que trabajar. Es más importante. Bueno, si estabas pelado ni trabajo tenía, hoy que Dios te prosperó te la serás de importante. Diga conmigo, la revelación de la palabra de Dios. Necesitamos tener revelación. Ay, pastor, es que usted es muy grosero, pastor, la gente no viene a leer. Oíme bien, diga conmigo, cuando a ti se te revela la palabra. Mira, cuando Juan inicia a predicar, ¿cuáles fueron las primeras palabras que Juan dijo?
Cuando Juan inició a predicar, ¿qué fue lo primero que Juan dijo? ¿Será que Juan fue grosero? ¿Será que Juan fue irrespetuoso? Dice que los escribas y los fariseos venían a él y Juan los mira y le dice: oh, atajo de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Será que Juan estaba siendo grosero con los escribas y fariseos? ¿Será que Cristo era grosero cuando le decía a los fariseos: oh, ustedes son hijos del diablo? ¿Será que Juan era grosero? ¿Será que Cristo era grosero? ¿Sabes por qué Juan le dijo a los escribas y fariseos: oh, víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque Juan necesitaba apuntar al corazón para que ellos Juan estaba tratando de preparar el corazón de los fariseos, de los escribas. Por eso él fue directo, atacó el problema que ellos tenían, atacó la soberbia, atacó el egocentrismo, se fue al punto y al problema que ellos tenían. ¿Está conmigo? Porque Juan quería preparar el corazón de los escribas y fariseos antes que Cristo se presentara y ellos pudieran recibir al Señor. ¿Sí o no? Entonces, por eso pregunto, ¿será que Juan fue grosero con los escribas y fariseos? La palabra de Dios solo suena grosera a aquellas personas que tienen problemas en su corazón. La palabra de Dios solo ofende a aquellos que no quieren hacer un cambio. Señores, yo lo siento mucho. Nosotros como pastor tenemos un mandamiento de Dios: vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sendas. Diga conmigo: enderezad sendas. O sea, tenemos el llamado de Juan era enderezar el camino de los fariseos para que lo cojo no se saliera del camino, dijo el apóstol Pablo, para que caminaran rectamente delante del Señor. Entonces, cuando a las personas les ofende la palabra, el problema no es la palabra, el problema no es el predicador, el problema es el corazón, que hay cosas que no queremos soltar, hay cosas que no queremos intercambiar. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y soy. Tenemos que sacar el ego de nuestros corazones e intercambiarlo por la mansedumbre. Tenemos que llenarnos de amor, de humildad, para poder recibir la palabra de Dios y que la palabra del Señor nos sane. Vamos, darle un aplauso al Señor. Por eso tú tienes que ser voz que clama. Diga conmigo: voz que clama. Imagínate alcanzar ese nivel. Que cuando la gente te vea, diga: ese es un hombre de Dios. Pero hoy vos vas y la gente no te toma en serio. Entonces tu grupo de amistad y todos quieren predicar y vos estás ahí. Mándelos a callar. Entonces, el problema es que no nos toman en serio porque no somos voz. Y no vamos a poder voz si no tenemos revelación de la palabra y del evangelio del reino. Y no tenemos revelación del tiempo de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que decidirnos de una manera radical de poder ser la voz de Dios. Diga conmigo: la voz de Dios. Señores, ser voz de Dios no es fácil. Porque como voz de Dios tú estás llamado a redireccionar el camino de la gente al que caminen conforme a Dios quiere. Si tú vienes a la iglesia, yo te tengo que llamar a servir. Yo te tengo que llamar a buscar de Dios. Yo te tengo que llamar a ofrendar. Yo te tengo que llamar a diezmar. Yo te tengo que llamar a ser comprometido. Yo te tengo que llamar a ser obediente. Yo te tengo que llamar a servirle al Señor. Yo no te puedo dejar ahí. Tengo que preparar el camino del Señor para que el Señor venga, entre en tu corazón y transforme tu vida. Entonces yo no voy a ser el que te voy a arruinar. Entonces, señores, diga conmigo: voz que clama en el desierto. Número 2, prepara el camino del Señor. Yo no te puedo dejar. Yo tengo un compromiso delante de Dios que yo no te puedo dejar como el hermano
con el síndrome de la montaña rusa. ¿Usted sabe cuál es el hermano con el síndrome de la montaña rusa? Que un día es muy espiritual, el otro día está en el infierno. Una vez en el año diezma y las 51 semanas del año no diezma. El Espíritu Santo lo acarició un poquito. Y cuando el Espíritu Santo lo acarició, le entregó todo al Señor. Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Y a la hora que le toca servir, no sirve ni a medias. Parece grosero, pero tiene que ser dicho. Porque la labor de un predicador es ser la voz que clama y ser alguien que prepara el camino del Señor. Dígale que está a su lado, endereza la senda. Endereza la senda. ¿Cómo la iglesia prepara el camino del Señor para esta generación? Nosotros, señores, tenemos que preparar el camino del Señor para que el Señor transite y la gente tenga su corazoncito abierto. ¿Sí o no? Si nadie les predica, nadie va a ser salvo. Si nadie va, nadie va a ser ganado. ¿Qué fue lo que hicimos ayer en el parque? Diga conmigo, preparar el camino del Señor. Eso fue lo que hicimos. ¿Cómo tú preparas el camino del Señor? Predicándoles la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, usted tiene que ser un predicador de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios solo la hace aquel que tiene revelación de la palabra. Ayer yo miré a las niñas de 12 años, de 13 años. Miriam estaba evangelizando ayer, que es recién nacida en los caminos del Señor. Señores, ella vino a mí y me dijo, pastor, ya los invité y no me quisieron oír. No importa, hija, lo importante es que le predicaste la palabra. Y nosotros los cristianos viejazos, de 2 años, de 5 años, de 15 años, de 20 años, no queremos evangelizar, no queremos predicar la palabra. Y entonces, ¿para qué es nuestra vida de fe? ¿Para qué somos cristianos si no evangelizamos, si no predicamos? ¿Para ser cristianos de pedestal? ¿De adorno en el evangelio del reino? Sí, es que el hermano es adorno en la casa del Señor. Usted no fue rescatado por Cristo para ser un adorno. Usted fue rescatado por Cristo para ser un guerrero, para ser espada en las manos de Dios, para ser escudo en las manos de Dios, para rescatar gente, para salvarle almas. Para eso lo salvó el Señor. Y hoy, yo creo que una iglesia, del 100% de una iglesia, un 5% evangeliza. Sí, es que evangelizamos cuando... Mentira, no evangelizan en el trabajo. Peleando andan en el trabajo más bien. Agarrándose de los pelos con el otro andan en el trabajo. No predican la palabra. Mentira. Entonces, si no evangelizamos, ¿cómo le enseñamos a los tiernitos a predicar la palabra? Yo ayer me levanté, señores, en 15 minutos hice estragos en las tinieblas. 15 minutos que me levanté a evangelizar una familia, otra familia, como 4 familias, y oramos por todas esas familias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Predicando el corazón de las personas para que ellos abran el corazón y el Rey de Gloria entre en las vidas y transforme las vidas. La vida de fe es para servirle al Señor, no para servirnos a nosotros mismos. El problema es que hoy utilizamos la vida de fe para servirnos a nosotros mismos. Así hacemos los cristianos. Y el enfoque de la vida de fe no es para servirte a ti mismo ni para alcanzar tus cosas materiales, es para servirle al Señor. Las cosas materiales vendrán como consecuencia de que yo le sirvo al Rey. Si tú eres empresario y le sirves al Señor y apartas tu tiempo a Dios, los contratos vendrán a ti sin que los busques, el Señor los traerá. Pero hoy estamos al revés. La iglesia prepara eventos. No, yo estoy muy ocupado, yo estoy trabajando, yo estoy aquí, yo estoy allá, por eso no puedo ir. Y el pastor tiene que entender, si es que la onda no es conmigo, la onda es con Dios. Es con Dios que tú tienes un trato. Conmigo tú no necesitas excusarte. Conmigo está bien, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si no puedes
no importa, pero lo importante es que prediques la palabra. Diga conmigo, preparamos el camino del Señor sirviendo. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir y a poner mi vida en rescate por muchos. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale un aplauso al Señor. Hay una obra de Dios. ¿Sí o no? Diga conmigo, hay una obra que Dios tiene en este planeta. Hay un reino de Dios. Asimismo hay un reino de las tinieblas. Hay una obra de Dios y hay una obra que el diablo está haciendo. Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Jesucristo vino a que tuviéramos vida y vida en abundancia. Hay una obra de Dios. Dígale que está a su lado, hermano. Hay una obra de Dios. Hay una operación de rescate de Dios. Hay una labor que Dios está haciendo a través de la iglesia. La pregunta es, ¿quieres tú ser parte de esa obra de Dios? Algunos dicen, no, es que yo allá encerrado en mi cuartito, ahí hermano yo no hago el mal. Yo leo la Biblia y ahí oro. ¿Será revelación de la palabra? Cuando hay una obra de Dios, cuando a ti se te revela que hay una obra de Dios, a ti se te revela que hay un ejército de Dios. Cuando tú se te revela que hay un ejército de Dios, también se te revela que hay un diablo, que hay un ejército satánico. Y cuando a ti se te revela que hay una obra y que hay un reino y que hay una obra de Dios, tú sabes que eres parte del ejército del Señor y que Dios te llamó como un guerrero. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida de fe? Señores, a veces nosotros nos encargamos de malograr el camino que el Señor va a transitar y tomar los corazones de las personas. Y no debe ser así. Diga conmigo, nosotros somos los que preparamos el camino del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Predicando la palabra, orando por las personas, dando buen ejemplo, invirtiéndonos en el reino. Lo vamos a hacer diezmando y ofrendando. La obra de Dios es de Dios, no es mía. Yo no me estoy sirviendo a mí mismo, yo le estoy sirviendo a mi Dios. Mis diezmos, mis ofrendas no son para mí, son para Dios. Cuando el Señor me llama a pastorear a través de mis pastores, dije yo, ya no voy a diezmar, no voy a ofrendar, ya me fue bien, dije yo. No, ¿para qué dije eso? Yo me di cuenta que Dios no solo me estaba pidiendo diezmos y ofrendas, Dios me estaba pidiendo la vida. Dios me estaba pidiendo que sembrara absolutamente todo. Cuando tú solo puedes diezmar, tú solo puedes ofrendar de una manera constante cuando se te revela que es para la obra de Dios. Dios no es un Dios irresponsable que no te va a dar finanzas para que el reino de Dios avance. Es más, Dios pone el poder financiero en aquellas personas que tienen revelación de su obra. Cuando usted toma su dinero y lo pone delante de Dios, usted está diciendo, Señor, yo no confío en esto, yo confío en ti. Señor, tu obra es más importante que cosas que yo necesito hacer con esto. Entonces, cuando tú entiendes, dígale al que está a su lado, cuando a ti se te revela que preparar el camino del Señor es evangelizar, es servir, es diezmar, Dios te va a bendecir y Dios va a poner sobre tu vida todo lo que tú necesitas conforme al propósito divino. Entonces nosotros no estamos, como hijos de Dios, no estamos para andar buscando bendiciones. Las bendiciones nos buscan a nosotros. ¿Sí ve? Pero para que las bendiciones nos busquen, se lo tiene que revelar la palabra. Termino con este, número 5.
Dígale que está a su lado, endereza sus sendas. Hebreos capítulo 13, versículo: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Diga conmigo, sanado. Enderezar la senda. Es que yo lo siento mucho. Es que la iglesia necesita ser redireccionada. Si nosotros somos redireccionados, la iglesia va a crecer. Vamos a salvar más gente, vamos a tener más alcance, vamos a ser de bendición, vamos a evitar tantos problemas en las familias que lleguemos a alcanzar. Por eso, el llamado de Juan fue enderezar sendas. Diga conmigo, enderezar sendas. Enderezar sendas es redireccionar la vida de la persona. Pero para redireccionar la vida de una persona hay que corregirlo. Diga conmigo, hay que corregirlo, hay que enseñarle, hay que redarguirlo, hay que instruirlo. Pero ¿será que nosotros queremos escuchar instrucción? ¿Será que nosotros queremos escuchar corrección? ¿Será que nosotros queramos escuchar reprensión? No, nosotros no queremos escuchar eso. Nos ofendemos, salimos hablando mal, salimos enojados, salimos, señores, salimos hechos el diablo de la iglesia. Entonces, Dios no me llamó a mí para ser grosero contigo. Dios me llamó a que tratar de enderezar tu camino, para que tú seas un heraldo, para que tú seas un embajador del reino, para que tú seas una persona ejemplar en tu sociedad, en tu familia y en las personas que te rodean y te conocen. Sí, diga conmigo, enderezar el camino. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan? Cuando los fariseos y los escribas vienen delante de él y les dice: víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y luego les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham aún de estas piedras. Dígale al que está a su lado: si usted no predica, las piedras van a predicar. Si usted no predica, los animales van a predicar. Si usted no predica, los árboles van a predicar. Si usted no predica, los niños van a predicar. Si usted no predica, Dios va a buscar a alguien que predique. Sí, Juan le dice: y yo también, dice, y ya también, diga conmigo, y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego. Entonces Juan les dice, les da la instrucción, los corrige. Juan apunta al corazón, los corrige, no los insultó, los corrigió, los reprendió. Les dijo: hey chicos, ya basta, despierten. No es para estar con cosas. Este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías en Isaías 40. Este es el que había de venir. Este es el Salvador del mundo. Come on, ¿qué onda con ustedes? Esta es la obra de Dios. Come on, dígale que está a su lado. Come on, what's going on? Dígale, predique, evangelice, porque usted no está en cualquier lugar. Usted está en la iglesia del Dios viviente. Usted está en la iglesia donde se levantan sus hijos con la espada. Vamos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan con los fariseos y los escribas? Para usted y para... ¿Qué le hacía? Los insultaba ferozmente. ¿Será que los insultaba Juan? Hello, ¿cuántos me ayudan? ¿Los insultaba? ¿Los maltrataba? Yo no te maltrato, yo no te insulto, porque yo entiendo que tengo que ser la voz que clama en el desierto. Yo entiendo que tengo que enseñarte la palabra. Yo entiendo que la palabra de Dios es poder. Y cuando soy serio con esta palabra y te transmito el mensaje,
lo que Dios quiere hacer de tu vida, aunque a ti no te guste, a mí no me importa si no te gusta, porque yo no tengo miedo de que tú te vayas. Es que tú no estás aquí porque tú quieres, tú estás aquí porque Dios te trajo y Dios te mantiene ahí porque esa es la voluntad del Señor. Entonces yo aprendí a no tener temor en esto, porque cuando aquí el apóstol Pablo dijo, si buscar y agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no quiero agradarte a ti, pero no es una excusa para ser grosero. Yo quiero agradar al Señor a través de predicar la palabra como debe de predicarse y a través de enseñar principios que se deben de enseñar. Dígale al que está a su lado, el que tiene revelación de la palabra hace frutos dignos de arrepentimiento. Dígale al que está a su lado, toque al que está a su lado, mésalo así. Dígale, vamos a buscar los frutos que tenés, mamacita, papacito. Fuimos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia, porque el que da, diga conmigo, al que da fruto, el Padre vendrá, lo labrará, lo limpiará para que dé mucho más fruto. Y aquel que no da fruto, el Padre lo agarra aquí y lo corta. ¿Cuántos quieren ser cortados? Si usted quiere ser cortado, siga con sus cosas religiosas locas y opiniones locas. Pero si usted quiere ser una persona de Dios, una persona de fe, una persona de verdad, un hijo de Dios, señores, sea una persona seria con lo que piensa. Piense reino, piense ganarle almas al Señor, piense en consolidación, piense en por quién puede orar, no a quién puede criticar. Piense a quién puede bendecir, no a quién puede maldecir. Piense a quién puede restaurar, no en quién puede arruinar. Piense en a quién puede levantar, no a quien quiere mal influenciar. Sí, que los evangélicos somos buenos para mal influenciar. Somos buenos para estorbar el crecimiento espiritual de aquel que quiere crecer. Ahí estamos, no diezmes, no ofrendes, no vayas al evangelismo, no es necesario hacer esto, no es necesario, no fregues. ¿Y qué quieres hacer? No es para la barra, para la cantina entonces. Ya me enojé. Entonces no hay gente más pesada que la gente que no tiene revelación de la palabra de Dios, porque son rígidos, son malos, porque no pueden obedecer la palabra. Entonces se ocultan detrás de una careta de falsedad y buscan hacer lo mismo con los demás. Jesucristo dijo que ponen cargas pesadas sobre los demás ni que ellos mismos no pueden llevar. Diga conmigo, la revelación de la palabra escrita está en la raíz. Para que se nos revele la palabra, nosotros debemos ir a la raíz. Nosotros debemos ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? La fuente de la palabra es Dios. Por eso en mi vida de Dios, en mi vida de fe, yo debo de conectarme sí o sí con Dios. Yo debo de tener una relación sí o sí con Dios. Yo no vengo a tener relación aquí. Yo vine aquí porque yo tengo una relación con Dios. Entonces, para que se me revele la palabra y no caminar en rebeldía, no caminar en desobediencia, no caminar en crítica, no caminar en chiste, yo debo de ir a la raíz. Dígale que está a su lado, hay que ir a la raíz. Tenemos que ir a la raíz. ¿Y quién es la raíz de la palabra escrita? Es Dios. Juan estaba en el desierto buscando que se le revelara lo que estaba escrito. Juan no quería obedecer una cosa diferente a lo que estaba. Él quería hacer conforme a lo que estaba. Entonces, ¿por qué nosotros salimos con locuras? Que queremos hacer cosas que no están en el marco bíblico. Hacemos de nuestras opiniones nuestras verdades. No, pastor, lo que usted dice, no, si yo te hablo conforme a la palabra. Entonces tú no puedes hacer de tus opiniones tus verdades. Tus verdades tienen que ser lo que la palabra de Dios dice.
¿Cuántos están motivados? Pastor, usted solo nos trae que apagar los palos. No, es que si tú piensas que es para darte palos, es que hay una desconexión con la raíz. Mire, hay dos ámbitos. Un predicador, está el predicador predicando y está el que recibe. Entonces, cuando el predicador está conectado a la revelación de la palabra y el que recibe está conectado a la revelación de la palabra, hay un río que fluye. El que recibe no se ofende, dice amén, gloria a Dios. Pero cuando alguien no tiene revelación, está haciendo resistencia, está oponiéndose. No, está loco, no es de aquí, no es de allá. Está hasta con dolor de cabeza sentado en la banca. Uno lo mira aquí, todo serio, todo rígido, todo mal, ofendido ahí. Está que se lo lleve el diablo. Pero entonces cuando hay alguien que tiene, diga conmigo, cuando hay alguien que tiene revelación de la palabra, señores, su corazón está abierto, su mente está abierta. Él sabe que lo que el predicador dice viene de Dios porque él está conectado con la raíz. Y cuando hay personas que el que escucha y el que predica están conectados con la raíz, usted sabe que no es mentira, usted sabe que no es invento, usted sabe que no está inventando nada, usted sabe que lo que está hablando es verdad de Dios. Sí, pero nosotros hoy, santo Señor, ¿para qué demonios con los cristianos del día de hoy? Tenemos que enderezar el camino. La labor es, diga conmigo, enderezar el camino. Usted tiene que enderezar el camino. Tenemos que enderezar nuestro caminar. Ese es el llamado del predicador. Ese es el llamado del profeta, que aquellos que están con él enderecen su camino. Entonces, si no como el Señor, entonces, porque nosotros somos los responsables delante de Dios en que las almas sean salvas. Nosotros somos los responsables en que las personas vengan a Cristo. El Espíritu Santo nos las va a traer aquí. Yo me recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, antes de comenzar el servicio, orábamos: Padre, que vengan las almas del norte, del sur, del este, Señor. Padre, que cuando pasen por allá afuera caminando, ellos sientan la presencia y se metan, Señor. Porque la presencia los traiga, Padre, que la presencia los traiga. Es una mentira. ¿Qué dice la palabra? Ve por los vallados, ve por los montes, ve por las ciudades y fuérzalos a entrar, que se llene mi casa. Entonces aquel que tiene revelación de la palabra, cuando predica la palabra, no le importa si aquella persona se ofendió, porque está viendo por el bien de su alma. Baja el piano, por favor, doctor. Diga conmigo, enderezar el camino. Tenemos que traer la presencia de Dios a nuestras casas de amistad para que nuestra casa de amistad crezca. A su líder, póngale presión. Prepare su casa. ¿Sí o no? Que nuestros servicios de célula sean servicios de sanidad interior. Que nuestros vicios de célula no sea un intercambio de opiniones, uno opinando con el otro. Que nuestro servicio celular en nuestras casas sea un tiempo de predicación de la palabra, donde se le llama a la gente al arrepentimiento, donde se le llama a la gente a que reciba al Señor en su corazón, donde se ora por la gente, donde se cree por señales, por prodigios, por maravillas. Pero para eso hay una labor y un trabajo. Tenemos que corregir las ineficiencias que tenemos dentro de la iglesia. Hay un término psicológico que se le llama el elefante en la casa.
¿Alguien ha escuchado ese término psicológico? El elefante en el cuarto es el esposo o la esposa o el hijo que está haciendo las cosas mal, que está hablando mal, que está criticando mal, que está haciendo problemas en la casa. El elefante en un grupo de trabajo es aquel que anda de chismoso, pero que todos tienen temor de decirle algo. Anda el elefantón ahí y tú le tienes miedo al elefante, por eso no le tienes temor de decirles lo que piensa. Ese es el elefante. Señores, para un hijo de Dios, para un predicador del reino, no hay elefantes en la iglesia. Cualquier deficiencia tiene que ser señalada para que sea corregida. Un predicador, un líder no debe de tener miedo en el que el dueño de la casa lo vaya a correr. No, sacúdase el polvo, pero usted tiene que decir, pasa esa casa y las cosas se deben hacer así en esta casa. El elefante en la iglesia tiene que ser apuntado, tiene que ser corregido. No es el elefante, no es el orgulloso que va a aplastar al predicador. No es el endemoniado que va a atemorizar al que predica. Y entonces, ¿a dónde estamos como iglesia? Hoy los predicadores hay que predicar para que los endemoniados se sientan bien. Señores, se tiene que predicar el evangelio del reino. El pecador se tiene que arrepentir. El que anda mal tiene que hacer las cosas bien. El que está en pecado tiene que buscar arreglar su vida. El que anda chismoseando tiene que parar de chismosear y predicar palabra de Dios. El que está mal, el que está enfermo, tiene que buscar oración para que los ancianos oren por él. El que está desanimado tiene que buscar la unción del Espíritu Santo. El que está triste tiene que ser lleno de la presencia del Señor. Entonces Cristo, Juan ni Cristo huyeron de nada ni de nadie. Juan le dijo a los fariseos, oh atajo de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Lo podían haber apedreado a Juan. ¿Fue Juan un cobarde? Juan era un hombre de Dios. Dígale al que está a su lado, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios. Es un hombre de Dios, una mujer de Dios, no pueden ser cobardes. Cristo no huyó de los clavos, Cristo no huyó del azote romano, a Cristo no lo anduvieron persiguiendo por un lugar a otro. ¿A dónde está Cristo? Imagínense que la Biblia dijeron, y Cristo se escapaba a la casa de Pedro, y Cristo se escapaba a la casa de Juan. Señores, mi rey, mi Señor, no escapó de nadie. Él dijo, aquí estoy, crucifíquenme a mí, para esto vine para dar mi vida por los pecadores. El Señor, cuando le clavaron las manos, dijo, aquí están, pongan los clavos en mi mano. Cuando le arrancaron la barba, el Señor no se resistió, no se opuso, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores.